Hola, en la plataforma Quora, donde respondo preguntas, como en algunos otros lugares, me preguntaban ayer, en inglés, por cierto, qué se opinaba de México después del terremoto de 2017. Porque lo que hemos visto en el terremoto de 2017 es, por un lado, muy alentador y por otro lado es igual, muy parecido a lo que vivimos en 1985, pero con menor cobertura informativa por parte del mundo. En 1985 yo estuve allí. Yo vivía en la colonia Roma Sur, atrás del metro Chapultepec. Me tocó primero hacer labores informativas, fotografié uno de los primeros rescates que se realizaron, rescates ciudadanos que se realizaron en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón. Después decidí que era más importante hacer otras cosas y como socorro alpino estuve primero en algunos intentos de rescate y después en el centro de acopio de materiales y comida y suministros que se hizo en la Plaza Cibeles, en la colonia Roma, precisamente, en la calle del Oro, y allí estuvimos varias semanas apoyando, reuniendo materiales que se enviaban a los damnificados y a los rescatistas, a quienes estaban intentando sacar gente de debajo de los escombros. En 1985 tuvimos una cifra de muertes desafortunadamente muchísimo mayor que la de 2017, nunca conocida con precisión precisamente por las autoridades. Una de las cosas que son diferentes ahora es que las autoridades en 1985 durante 40 horas decidieron dejar a la gente absolutamente desprotegida y absolutamente sin apoyo. Y después parte de su trabajo fue salvarse el culo directamente. Yo recuerdo a un secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Ecología, algo similar que era entonces, y que decía que no le gustaba que la gente se sintiera buena por hacer 30 tortas, bocadillos para el público español. Cuando yo vi a gente que estaba dejando parte de su pequeño salario en hacer esas 30 o 50 o 60 tortas para los rescatistas y para los damnificados, y la respuesta no era sino tener un infinito desprecio por esos políticos a los que les interesaba su posición antes que la desgracia que había afectado a una ciudad como México. Seguí siendo parte del terremoto y lo seguiré siendo para toda mi vida. Y el terremoto lo que hizo fue además generar una serie de movimientos civiles. ¿Qué es lo que pasó? Nos encontramos sin autoridades, nos encontramos en la calle absolutamente desprotegidos con gente que gritaba debajo de los escombros. Y nos organizamos, nos encontramos como comunidad, como algo que en aquel entonces se llamó por primera vez la sociedad civil. Nos pusimos a hacer cosas, nos pusimos a crear nuestras propias jerarquías, nuestras propias organizaciones, nuestras formas de hacer las cosas para salvar en la mayor medida de lo posible a las personas que habían quedado atrapadas bajo los escombros y para alimentarlos después y para darles albergue después, porque insisto, en aquel entonces las autoridades no hicieron absolutamente nada durante largo tiempo. El descubrirnos entre nosotros como gente que podía hacer las cosas, que podía actuar como comunidad, que no teníamos que estar divididos a lo largo de las líneas de barrio y de vecindario y de lealtades clientelares que habían creado el poder, sirvió para la aparición de muchos movimientos sociales enormemente valiosos, como fue la Asamblea de Barrios, parte del movimiento urbano popular. Yo seguí con relación con la Asamblea de Barrios. De hecho, en 1994, 9 años después del terremoto, escribí Todos somos Superbarrio, que acabó siendo la biografía oficial de este personaje, que era el portavoz de la Asamblea de Barrios ante las autoridades para exigir vivienda para aquellas personas precisamente que habían quedado sin hogar a raíz del terremoto de 1985. Me preguntan mi opinión. El terremoto del 85 vi cosas que realmente me asombraron y me llenaron de alegría, de orgullo, de satisfacción por mi gente, por la gente que vivía conmigo, por mis vecinos que eran capaces de hacer lo que nunca se habían planteado, y ahora lo he vuelto a ver. Desde la lejanía, desde el otro lado del Océano Atlántico, veo la reacción de todos, veo la reacción de profesionales, veo la reacción de la gente común y corriente, de estudiantes, incluso de las autoridades, distinto que hace 32 años, y me parece extraordinario, me parece fantástico.
me parece admirable, me parece digno de que se enorgullezca la gente por lo que está haciendo una por otra, no por motivos ni patrióticos, ni nacionales, ni simbólicos. Los símbolos están bien cuando sustituyen a la realidad, pero ahora hay una realidad que no necesita más símbolos que la sustituyan, que la mirada de unos hacia otros, mientras están trabajando en pro de sus compañeros, de sus vecinos, de su gente, de sus conciudadanos. Los movimientos sociales y políticos que surgieron a partir de 1985, del terremoto de 85 y de la conciencia que adquirimos como ciudadanos en el 85, tuvieron una de sus expresiones en la coalición que se formó alrededor de Cuauhtémoc Cárdenas para intentar llevarlo a la presidencia en 1988. La elección, según todas las evidencias, fue robada abiertamente por el gobierno de Carlos Salinas y se creó un partido que tuvo algunos momentos maravillosos, pero que posteriormente se corrompió y se convirtió en parte de el mismo esquema de opresión y abuso pseudodemocrático, de democracia no precisamente completa e íntegra que vive México hasta hoy, con el añadido de una situación terrible en cuanto a delincuencia, especialmente por parte de las huestes del narcotráfico. Y ante todo ello, lo que tenemos es una sociedad que se está descubriendo a sí misma, mirándose unos a otros. Quiero hacer un paréntesis respecto de los videntes. La gente que dice, en 1985 nadie se atrevió a decir de inmediato que había predicho el terremoto. Era tan aterradora la situación y tan sin precedentes que hubiera sido una desvergüenza demasiado grande incluso para algunos. Con el tiempo algunos sí dijo, yo predije el terremoto, lo cual era mentira absoluta. Uno de ellos, Antonio Vázquez Alba, que me parece que sigue depredando a la gente en México, es un miserable que yo conocí en los años 70 vendiéndole cursos de telepatía para niños a los padres. Y los padres compraban los cursos de telepatía para niños porque, bueno, es una ventaja para mi hijo que sepa telepatía. Por supuesto, ese tipo no le puede enseñar a nadie nada que no sea las artes del embuste, el timo y la estafa. Pero quienes dicen que predijeron el terremoto no pueden hacerlo, no lo hicieron. Alguien puede haber dicho vagamente que en un futuro habría un terremoto más o menos de 7 grados o 7.1, 6.9 en México, que es un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, y lo hace con toda la certeza de que sí, va a haber un terremoto así, seguro, fijo, porque vivimos en una zona sísmica, porque México es parte del cinturón de fuego, porque la costa del Pacífico está donde la placa de coco se hace subducción con la placa norteamericana, y entonces siempre va a haber terremotos. No, predicción de terremotos es decir, tal día, a tal hora, en tal punto va a ser el epicentro de un terremoto de tal magnitud. Eso es una predicción. Y para que alguien le creamos que hace predicciones, tiene que hacer unas 20 así, sin fallar. Es decir, la gente que hoy dice que predijo el terremoto tiene que decir cuántos terremotos va a haber el año próximo, en dónde exactamente y a qué hora exactamente. De más de 7 grados. En 2016 hubo 16 terremotos de más de 7 grados y ninguno de estos mamarrachos desvergonzados, ninguno de estos timadores profesionales, ninguno de estos engañifas predijo ni uno de ellos. Y si usted escucha esto, dime cuándo van a ser los siguientes 20 terremotos de más de 7 grados, en qué lugar y a qué hora. Verá usted cómo no predicen nada. Porque esta gente lo que hace es lanzar muchas predicciones y luego cuando alguna les sale, la promocionan en televisión con medios de comunicación que son sus siervos y que no tienen ninguna responsabilidad en su enfrentamiento, en su trato con el público. El mismo Vázquez Alba, yo recuerdo que todos los años, desde los años 60, 70, predecía la muerte de Fidel Castro y falló todos los años, y el año que murió Fidel Castro creo que se le olvidó emitir esa predicción en su payasada anual de presentación de las predicciones del año. Cerrado el paréntesis de los charlatanes estos, me preguntan pues en Quora cómo se ve México. Primero se ve bien. Gracias por el ejemplo, gracias por mirarse a la cara y no ver enemigos, no ver al vecino negativo, no ver al adversario político, no ver al que votó por tal o cual partido, le va a tal o cual equipo, o tiene tal o cual mentalidad, o es de tal o cual religión. Porque nadie se ha preguntado eso
a la hora de lanzarse a hacer rescates, a hacer acopio de materiales, a recibir y distribuir los materiales. Siempre habrá vivos, pero esos son parte del paisaje y no son ni de lejos estadísticamente significativos en esto. Se ha visto que se pueden hacer cosas, se ha visto que se puede organizar la gente, se ha visto que puede ser una sociedad en marcha hacia objetivos que puede conseguir con trabajo colectivo, no como individuos aislados, sino como una colectividad que funciona precisamente cubriendo las deficiencias del otro para obtener entre todos una fuerza mayor de la que podríamos tener cada uno. Ojalá esta triste experiencia no sea desperdiciada, que lo que ha permitido que encuentren los mexicanos en los demás, en los que están a su alrededor, en los ojos de aquellas otras personas a las que miran en medio de la desgracia, no se pierda. Que les sirva para organizarse más allá del rescate, más allá a nivel vecinal, a nivel gremial, a nivel municipal, a nivel de grupos de interés, a nivel de todos, para tener mejores partidos políticos que no dependan de un caudillo, para tener mejores dirigentes, elegir mejores dirigentes y exigirle más a los dirigentes que ya tenemos y a los que vayamos a elegir. Saber pedir responsabilidades a quien se le entrega una responsabilidad y un salario enorme para que cumpla con esa responsabilidad. Exigirles a los que vienen que no sean como los anteriores y elegir mejor a cada uno de quienes ponemos al frente de nuestra representación, de nuestra organización. El ejemplo está allí, está dado por todos. Yo espero que sirva, porque desperdiciar este ejemplo sería directamente fallarles, no a los que murieron, sino fallarles a todos los sobrevivientes. ¿No cree usted? En No por Dios y la Izquierda Feng Shui encontrará más ideas incómodas sobre religión, creencias y política.